Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Mis queridos Nutrilovers, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es acerca de por qué en nuestro organismo existen bacterias que son buenas. Vamos a hablar de la microbiota. ¿Sabías que la microbiota son todas aquellas colonias de bacterias con las que nacemos y que durante nuestra etapa de vida, conforme vamos creciendo, estas bacterias pueden ir muriendo o pueden ir creando nuevas colonias? ¿De qué depende? De nuestros hábitos. Desde que somos bebés, cuando empezamos a introducir los alimentos en el periodo de ablactación, es muy importante empezar a hacer el uso adecuado de la combinación de alimentos para que nos proporcionen los nutrientes necesarios que nos ayuden a que estas bacterias que habitan en nuestro intestino principalmente nos nutran y se vayan fomentando nuevas colonias. En todo nuestro organismo existen bacterias buenas y bacterias malas, pero las cepas de bacterias buenas principalmente se alojan en la piel, se alojan en nuestros órganos y generalmente las más importantes se van a encontrar en el intestino grueso. Hoy en día a este tipo de bacterias se le conoce como microbioma y también se le llama nuestro segundo cerebro. ¿Por qué es tan importante tener estas bacterias buenas? Porque conforme vamos creciendo, estas bacterias nos van ayudando a que en el intestino se vayan creando diferentes procesos de nutrición. Y esto hace que nuestro cuerpo sea mucho más saludable y no se enferme tanto. Para mantener un estilo de vida saludable, nuestra microbiota intestinal debe de estar en cierto balance. Digamos que cuando nacemos tenemos alrededor, por dar un ejemplo, de 100,000 colonias de bacterias. Pero si nuestra lactación empieza de una forma incorrecta, en donde nuestra mamá nos da alimentos con mucha cantidad de azúcar o alimentos muy procesados, estas colonias van a empezar a morirse. Y cuando empezamos a crecer, empezamos también a tener diferentes enfermedades que van causando también que estas bacterias se vayan muriendo. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a una edad adulta, ya esta cantidad de bacterias va disminuyendo. Y si nosotros, además de ello, fomentamos malos hábitos como el automedicarnos, como el incluir alimentos muy altos en grasas, muy procesados, altos en azúcares, pues van haciendo que estas bacterias todavía se vayan perdiendo en mayor cantidad. Pero, ¿qué podemos hacer para recuperarlas? Lo más importante es darle a nuestro organismo aquellos alimentos que nutran estas bacterias. No sé si por ahí han escuchado de los alimentos que tienen poder. Por ejemplo, el kéfir, los alimentos vivos como el germinado de alfalfa o diferentes germinados que existen hoy en día, son el tipo de alimentos que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad en nuestra microbiota. Y pues bueno, hablando también en cuanto a comer en balance, es importante disminuir el consumo de harinas refinadas. Por ejemplo, disminuir el consumo de pan de caja, el consumo de pastas como este tipo de sopas instantáneas que ya conocemos, que de hecho ya están prohibidas en el mercado, pero que muchas de las personas lo utilizan como una forma de alimentarse diariamente. Entonces, disminuir el consumo de estas harinas refinadas va a favorecer que nuestras colonias de bacterias que habitan en nuestro intestino permanezcan e inclusive se produzcan nuevas colonias. Algo que también no nos mencionan, pero que es muy importante, es aprender a leer el etiquetado de los alimentos que compramos en el supermercado. ¿Por qué? Porque muchas veces van a incluir ingredientes que son mucho más dañinos para esta microbiota, para estas bacterias que se alojan en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el glutamato monosódico, que es pues es una sustancia que le agregan a los productos para aumentar su sabor, para que a nuestro paladar se le haga más agradable el consumo de estos alimentos. Pero el glutamato monosódico también va a tener un impacto negativo en las barreras de saciedad, es decir, a nivel de nuestro sistema nervioso va a tener un impacto negativo y también lo va a tener a nivel de la calidad
de la mucosidad del intestino, que antes se le decía flora intestinal, pero que ahora se le reconoce como microbioma o microbiota. Entonces, este glutamato lo que hace también es disminuir la mucosidad y por ende estas bacterias vayan muriendo de forma prematura. También el consumo de edulcorantes artificiales como acesulfame K, sucralosa, glúcidos de esteviol, etcétera. Todos aquellos edulcorantes que potencializan el sabor a dulce y que son sin calorías tienen un impacto también negativo en la calidad de la microbiota. Se dice que son buenos para las personas que tienen diabetes o que quieren disminuir el consumo de calorías o de que quieren tomar este dulzor en las bebidas, pero sin el efecto negativo de las calorías. Sin embargo, los edulcorantes artificiales van a tener ese defecto, que van a tener un impacto negativo en nuestra microbiota y que además también van a jugar un efecto dañino en nuestro sistema nervioso. Los edulcorantes artificiales se encuentran normalmente en las bebidas azucaradas, en los refrescos, en los jugos, pero también los van a hallar de repente por ahí en productos que son para pacientes que tienen diabetes, como los panes, galletas o productos procesados. Entonces es importante aprender a leer los etiquetados. Los edulcorantes también hoy en día los empiezan a añadir más en las fórmulas lácteas, aunque sean leches vegetales o leches de vaca, también por ahí empiezan a añadir este tipo de edulcorantes. ¿Dónde más los podemos encontrar? En las bebidas que nos hidratan, como los sueros o estas bebidas energéticas que utilizan los deportistas. También ahí encontramos este tipo de edulcorantes. Entonces, es muy importante, mis NutriLovers, aprender a leer el etiquetado, ya que el conocimiento es poder. Y recuerden que elegir alimentos frescos y vivos antes que elegir los empaquetados es mucho más saludable y además créanme que es mucho más accesible. Creemos que el comprar alimentos que son no perecederos, es decir, que van a durar más tiempo, vamos a ahorrar dinero y en la mayoría de las ocasiones no es así, porque aunque una lechuga, una espinaca, un germen dura menos tiempo, tiene más beneficios a nuestro organismo y también el estar comiendo alimentos que están ya industrializados, que ya vienen preparados ya en la bolsita nada más para abrir, pues también recordemos que le van a agregar conservadores, colorantes, saborizantes que también tienen un impacto negativo en nuestra microbiota. Y ojo, no quiere decir que nunca más nos podamos comer algo empacado o que todo el tiempo tengamos que comer todo crudo o nos volvamos vegetarianos. No se trata de eso, se trata de encontrar un equilibrio en nuestra vida y sobre todo encontrar lo que nos hace mejor a nuestro organismo. Todo va a depender de tu edad, de tu género, de tu estado actual de salud. Si ya cursas con diabetes, con hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa, te aconsejo que acudas con un especialista en nutrición para que te formule una alimentación que vaya adecuada a tus necesidades y sobre todo que proteja a tu microbiota, ya que de ella depende que nuestro organismo se nutra o se desnutra literalmente. A veces no tomamos tanta importancia a lo que comemos y creemos que con la suplementación o vitaminarnos o comprar todos los complementos que nos venden en las redes sociales o en el mercado, con eso le vamos a dar salud a nuestro cuerpo y la realidad es que aunque tú te tomes todo un set de suplementos, vitaminas y cápsulas, en realidad, si tu cuerpo no le das alimentación saludable, alimentación viva, alimentos, por así decirlo, con nutrientes esenciales, pues de nada te va a servir invertir en este tipo de suplementos adicionales que le das a tu organismo. Y bueno, mis NutriLovers, pues recuerden que es muy, muy importante aprender a conocer tu cuerpo, aprender a nutrirlo y lo pueden hacer poco a poco. No tiene por qué ser de la noche a la mañana hacer cambios drásticos. Podemos empezar día a día incorporando un hábito saludable. Y el más importante y el que siempre les recomiendo es tomar agua.
Tomar agua es muy importante ya que somos agua, nuestro cuerpo es 70% líquido y si nosotros reponemos ese líquido que perdemos todos los días a través del sudor, la orina y demás procesos que nuestro cuerpo hace para liberar líquido, si nosotros lo reponemos, créanme que nuestra salud siempre va a perdurar, porque nuestro organismo requiere para muchas funciones vitales el agua. Pero recuerden que hasta el agua en exceso también nos hace daño. Es importante conocer la cantidad de líquido que tu cuerpo requiere y esto lo podemos hacer con una fórmula muy, muy fácil. Esto es una fórmula general para personas mayores de 18 años y es calcular tu peso actual por 30. Y eso te va a dar el resultado de los mililitros que tu cuerpo requiere en un día. Ojo, esta es una recomendación general si tienes problema de riñón, si eres un paciente que ya tiene una enfermedad crónica, es importante que tu médico de cabecera y en este caso un especialista en nutrición te asesore y te dé la guía correcta para que tu cuerpo se mantenga mucho más saludable. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con tomar agua de acuerdo a la cantidad que tu cuerpo requiere y como un hábito adicional empezar a meter o incorporar alimentos vivos, como ya lo dijimos, como el germen de alfalfa o por ahí unas espinacas que no necesariamente tienen que ser crudas, pueden ser al vapor o podemos empezar a meter o adicionar un poquito más de vegetales en nuestro día a día. No se trata de volvernos vegetarianos, se trata de hacer cosas positivas para nuestro organismo. Así que ya lo saben, mis queridos Nutrilovers, hay que cuidar de nuestra microbiota porque de ella depende que lleguemos a una edad adulta con mucha salud. Nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.